Ahora vamos a hablar de historia y cuando lo hacemos en el programa hablamos con Sergio Wisniewski. Quiero que hablemos un poco de la trata de personas, que es un tema candente, importante, actual. Contame un poquito cómo es la historia de esto. Bueno, en la Argentina, lamentablemente un país pionero en lo que se llamaba en un principio trata de blancas. Ajá. Que era porque les preocupaba que sean blancas, si eran de indias o negras no era una preocupación. Ajá. Pero, ¿por qué? Un país con tanta inmigración tuvo a muchos hombres que vinieron solos. Vinieron solos, dejaban a su familia o eran mano de obra, esos que se dejaban a todo y venían para acá. Y satisfacer las necesidades sexuales de estos hombres se transformó en un enorme negocio que empezó a ser manejado de una forma, con una organización tan grande, que dio, por ejemplo, lugar a una que se llamó Sweet Migdal. No sé si... Escuché hablar de eso, pero no sé nada de... manejada, entre otras cosas, por un tal Hoffman que Roberto Arlt entrevistó muchas veces y reflejó en su libro Los Siete Locos, pero que tenían una especie de voluntad de pertenecer a la comunidad judía, porque se trataba de la comunidad judía, pero al mismo tiempo hacer un negocio que era muy rentable. Por ejemplo, en la zona de Once había cerca de 200 lugares o prostíbulos manejados por esta misma organización centralizada, con la complicidad, por supuesto, de las autoridades de la policía. De la policía y de las autoridades políticas, o incluso de jueces. Ahora, qué raro. Sí, no, sorprendente. ¿Cómo era el sistema? En muchos casos se iba a aldeas de Polonia o de Rusia, un rufián que le prometía matrimonio a la chica, un matrimonio feliz económicamente, la traía para acá y esa chica, sin ninguna red social que la defienda, quedaba, digamos, esclavizada. Y esclavizada a tal punto que muchas de estas mujeres no pudieron durante años salir a denunciar lo que les pasaba, hasta que una mujer pudo escapar y contó todo, y un jefe de la policía se tomó el trabajo, en realidad mezclado, se tomó el trabajo en serio porque en realidad odiaba a los judíos, era una especie de tipo, un antisemita, que de esa mano llevó la investigación hasta el final, pero la Argentina tuvo en ese momento, en 1888, vos fíjate, hubo un congreso sobre trata de blancas, que se llamaba así. Congreso de trata de blancas porque ya era una preocupación mundial el tráfico que había de esclavizar mujeres para someterlas sexualmente. Hasta la década del 30, esta organización funcionó de una manera muy, muy fuerte y tenía una cantidad de clientes increíbles. Si uno cuenta algunos testimonios de chicas, la cantidad de hombres que atendían por día, es estremecedor, no vamos a entrar en golpes bajos. A partir de la época del peronismo se trata de regularizar, de ponerle una ley, no de prohibir, sino de decir, bueno, a ver, ¿cómo se va a manejar esto? Y la verdad es que, hay que decirla, siempre estuvo manejado por la policía. La policía en algún punto se tomó eso como una especie de monopolio propio. Como una caja propia. Como una caja propia. Hubo momentos en que algunas dictaduras, por ejemplo, más moralistas, trataron de prohibir la prostitución y lo que se hacía siempre era entrar en una situación en que se precarizaba más. Pero una cosa es la prostitución y otra cosa es la trata de personas. Exacto. Porque una persona puede tener derecho a hacer de su cuerpo lo que quiera y otra cosa es que alguien la someta y la conmine y la obligue y sea compulsivo. Exacto. O sea, supongo que ahí debe haber una diferencia esencial en esto. Sí, hay gente que no está de acuerdo con eso. Ah, bueno. Pero yo sí, coincido. Pero hasta la década del 30 no había demasiada diferencia. Sí, en lo que eran de las clases más altas. Las mujeres que eran prostitutas de las clases más altas sí tenían como una especie de mayor libertad para dedicarse a ese rubro, pero en lo que era la prostitución de las clases populares estaba dada de esta forma. Sí, a mí me cuesta un poco de trabajo, pero esto ya, como lo decís vos, es un problema más personal. Porque si aparecen como sinónimos, a mí me produce cierto rechazo, porque la prostitución otra vez, digamos, podemos discutir, debatir desde el punto de vista ético y cómo darnos las leyes o la forma de regularla, pero esencialmente forma parte de la libertad de una persona elegir qué es lo que va a hacer con su cuerpo. La trata me parece que yo la interpreto como otra cosa, en la medida que es una suerte de esclavitud. La prostitución no es una esclavitud. O sea, una mujer no es esclava. Podría ser que las condiciones sociales la obligaran a hacer algo que ella no hubiera hecho en otro momento. Claro, me parece
que Sí. para ese tema, Sí. lo más interesante es hablar con las personas involucradas. Claro, bueno, y hay mujeres que dicen, digo mujeres y hombres, porque en definitiva digamos, es bisexual esto, ¿no? Sí. Pero es mucho más conocido y más popular hablar de mujeres, pero Sí. esto surge de los dos lados. Pero al mismo tiempo hay mujeres que tienen ganas de digamos, ejercer como prostitutas y no sienten que estén obligadas y, digamos, monitoreadas por otra, no tienen un gigoló. No, hay un sindicato Bueno, de perfecto. prostitutas que quieren trabajar y tener sus derechos, en todo caso, que se regularice, etcétera. Bueno, pero una última pregunta. Lo hemos focalizado, a lo mejor el tema podemos volver. ¿Por qué solamente en la Argentina? Porque esto, digamos, de los prostíbulos es universal. Yo no he habido país en el mundo que hubiera visitado, y mirá que visité algunos, en donde no hubiera sabido de la existencia de algún prostíbulo. No, por supuesto que esto es internacional. Entonces, la trata de blancas o la trata de personas me parece que es una cosa mucho más universal que situarla y focalizarla en la Argentina. No, lo focalicé porque se dio esta organización, Soy Migdal, que fue una de las más importantes que hubo en todo el mundo y también por las características de lo que fue la Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. Por supuesto que en todo el mundo existe la prostitución y también la trata de personas. Bien, de ese tema, o bueno, de estos temas, en algún momento volvamos sobre ellos porque son muy interesantes para hablar, Sergio. Dale. Él es Sergio Wisniewski, habla de historia aquí en Científicos, Industria Argentina.